Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Teresa, don Juan y don Vladimir. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál de ustedes dos va a explicar el caso? Yo voy a explicar el caso. Buenas tardes, Doña señora Teresa. Carmen Gloria. Muy buenas tardes. Mire, lo único que yo quiero es que que mi hermano deje la casa para que mi papá pueda vender y esté tranquilo. Porque lo único que yo quiero es que él esté tranquilo, él no pase más rabia, porque es una persona... ¿Su hermano es don Vladimir? Vladimir, sí. Él Ya. esté tranquilo. Yo lo único que yo quiero es ¿Qué que venda la casa casa. es la que usted quiere vender? La casa de mi mamá. ¿Su O sea, mamá mi papá- falleció? Sí, mi mamá falleció. ¿Cuándo falleció? El 17 de junio del año pasado. Del 2020. 2020. Lo único que yo quiero es que ellos dejen la casa para mi papá pueda vender la casa, porque él estaba a punto de vender la casa y no la pudo vender porque estaban adentro ellos. Ya, Yo ¿esta no es sé- una casa que adquirieron durante el matrimonio? Sí. Y lo que pasa es que él no puede vender porque ellos se tomaron la casa. ¿Cuántos hijos tuvo? Somos cuatro. Cuatro. Estamos dos hombres y dos mujeres. Ya. ¿Y quiénes se tomaron la casa? Mi hermano acá con mi hermana. Pues ya le colocaron candado y cambiaron el cilindro de la puerta de afuera. O sea, don Vladimir y quién Sí, más. Y Rosa. Ellos ¿Y colocaron, cuánto? Y Rosa. Ellos colocaron un candado y cambiaron el cilindro. Ya. Entonces, en conclusión, esta es una casa que se adquirió durante el matrimonio de Sí. don Juan con su madre. ¿Cómo Sí. se llamaba su madre? Rosa Figueroa. Una casa adquirida en el matrimonio de don Juan y doña Rosa, casa Sí, matrimonial. Doña sí. Rosa fallece el 17 de junio del 2020 Sí. y queda la parte que le corresponde a ella a sus herederos, es decir, el cónyuge sobreviviente y 4 hijos. Claro. Y esa casa también anda actual dos Sí, hijos actualmente. Sí. Y usted quiere esos 2 hijos den su voluntad para vender la propiedad y repartirla como corresponde. No sé si es así, pero la cosa es que yo quiero que mi papá acá quiere que salgan para vender la casa para él estar tranquilo. Ya. Don Porque- Vladimir, ¿qué opina de lo Espera que... tu papá. A ver, ¿qué quiere decir? Don Juan? Porque a mí, en el conservador de bienes raíces, ¿Ya? cuando yo fui a hacer los trámites, los papeles, me dijeron, yo le dije, ¿yo puedo vender? No, me dijo, usted es el único dueño y después el dueño va a hacer lo que usted quiera con la casa. ¿Quién le dijo eso? El El conservador conservador de de bienes bienes raíces. Están errados, porque Por es una eso- casa del matrimonio, de la sociedad conyugal, entonces suya y de su cónyuge. Estaba casado en sociedad conyugal con su mujer, Sí, es de la casa de los dos. Sí. ¿Cuál es su opinión, caballero? Bueno, primero me sorprende. La casa no está tomada. El papá, después de que falleció la mamá, me llama para decir que ocupe la casa por temor a que la tomen. Se la tomen. Mentira. O sea, técnicamente, claro, debemos aclarecer Ya. que la casa no está tomada porque está siendo ocupada por Que uno sea- de los claro, herederos, ya. o por 2 de los herederos. Exacto, por los dos hermanos, que es Teresa, que es Rosa y ¿Y yo. usted? Es verdad que sí se cambió los cilindros de la casa, ¿A qué se refieren con los cilindros? No, la cilindros de llave. gas? Ah, los cilindros de la cerradura. la cerradura. Ya. Sí, se cambiaron. Porque, pucha, mi hermana acá empezó a sacar cosas de la casa, a desocupar y botó Ya. cosas mías, mis cosas, algunas de mis cosas. Las desechó. Tuvimos un encontrón porque acá el papá y mi hermana querían, para poder obligar a sacarnos de la casa, sacar en la cocina, freezer y todo lo que hay adentro, cosas de medio de presión para sacarnos de la casa. Ahora, si él dice que quiere vender la casa, nosotros estamos de acuerdo con que venda la casa. De hecho, le hemos dicho, vende la casa mientras estemos acá, no hay problema, papá, tú vende la casa. Ya, eso implica que habría que permitir las visitas porque me No hay imagino proble- que entiende que Y el no- futuro y no hay- comprador y no va a hay querer problema, revisar, y no hay problema, ver. y no hay problema con eso. Estaría dispuesto Ni usted. un problema. Perfecto. El asunto está que el papá acá, no sé por quién fue asesorado, que le dicen que él vendiendo la casa, porque él no quiere dar porcentaje a los hijos, porque le dijeron que no. Ujú. Puede que haya estado mal asesorado y el caballero confiando en la Claro, persona que le dio la entonces- información. Entonces ¿Está ya aquí convencido yo de a eso? mi hermana le digo sobre todo que se asesore bien, porque yo creo que ella asesoró al papá y lo asesoró mal, po. Lo asesoró mal, lo hizo mal. Está mal. ¿Sabía que le ¿A qué diga? se refiere con que está mal? Está mal porque mi papá yo nunca yo lo he asesorado a él, yo nunca le he metido cosas en la cabeza a él para que haga algo, porque él está con sus facultades mentales súper buenas. Pero yo me quedo con la sensación, no sé si estoy equivocada, corríjame usted, que él no se refiere a que usted haya asesorado mal a su papá, sino a que terceras personas, como dijo el Ah, sí. caballero, que cuando fue al conservador de bienes raíces,
le habrían dicho que a los hijos no les correspondía nada. A eso me da la impresión que se refiere don Exacto. Vladimiro, ¿no? Sí. Claro, Ah, sí, eso estoy de acuerdo, porque nosotros fuimos al conservador de bienes raíces y le dijeron que él podía vender cuando él quisiera. Ujú. De hecho, le pidieron su carnet, le dijeron eso. Entonces, ¿y cómo se llama? Eso fue lo que a él lo asesoraron. Mi papá no quiere darle plata a nadie. Él quiere vender y no darle a nadie porque se han portado mal o con mi sea, papá. O sea, quiere vender y no darle a nadie. No, porque se han portado mal con él. O sea, él no quiere... Eso es lo que él quiere hacer. ¿Es así, don Juan? Sí, así. ¿Y por qué Porque, cree usted que se han portado mal con usted? pues se tomaron la casa Él dice que no, pero sí se la tomaron porque no puede entrar libremente a la casa. y la hija, ¿sabes lo que hacía? Yo estaba enfermo. ¿Ya? Enfermo. Me tiraba 100 platos de comida a la mesa. ¿Ya? A ver, vamos un poquito más atrás. Su madre fallece en junio del año pasado. Sí. ¿Y hasta ahí vivía doña Rosa y don Juan en la casa? ¿En Sí, esta casa en disputa? Mi mamá me pidió un mes antes de fallecer, ¿Mm? llévate a tu papá. Por la sencilla razón que allá no le daban un plato de comida. Mi ¿Con papá quién estaba- vivía su mamá y su papá? Con mi hermana y mi papá. Ah, vivía Mi doña hermana. Rosa, Sí, y mi papá. su papá y su mamá. Mi mamá. Y su mamá un mes antes de fallecer le dice que se lleva a su papá Me lo llevé porque... por mala relación con su hermana. Claro, porque ella no le daba un Ujú. plato de comida, ella Ya. no le daba nada, mi papá estaba mal y él le consta, porque él me llevó a la casa cuando mi mamá me pidió que me lo llevara, estaba lloviendo y mi papá no caminaba poquitito. Y justo venía llegando en el auto y él me llevó al departamento donde yo vivo, porque él estaba mal, yo me lo llevé. Y él, de hecho, él está conmigo. Y esa sería la razón con doña Rosa y con don Vladimir. ¿Por qué no le querría a don Juan dar parte de lo que le corresponde en la herencia? Y él me llevó al departamento donde yo vivo, porque él estaba mal, yo me lo llevé. Y él, de hecho, él está conmigo. Y esa sería la razón con doña Rosa y con don Vladimir. ¿Por qué no le querría a don Juan dar parte de lo que le corresponde en la herencia? Por la sencilla razón que también llama para la casa para dar problemas. Para la ¿Qué casa, problema? de cosas de que mi papá le dice, ¿cómo se llama? A ver, pero La casa se iba a vender y él no Tere, quiere salir. Él lo que Tere. quiere es... ¿Me permite hablar? Ya, dale. Permíteme hablar. Hable. Yo después te da tu turno. Ah, dale, hable. Él quería llamar para la casa Ujú. porque mi papá quiere vender. Ujú. Y él le dijo, yo quiero plata para irme. Y mi papá le dice, no, te voy a dar plata para que te vayas porque no te corresponde. ¿Puedo? Porque se han portado Por mal supuesto que puede, don Vladimir. Ya. con el solo hecho de Mire. haber colocado candado a la llave a la puerta. Ay, No dejan entrar a mi papá libremente. no, falso, falso. Falso. Ustedes tienen libre acceso para entrar a la casa cuando ustedes quieran. Mentira. Cuando ustedes quieran. Ahora que no tengan la llave, es otra cosa. Es otra cosa. No Ahora, con dejaste, respe- ahora, entrar, con- no ahora- dejaste Espérate. entrar el triciclo, ni ¿Tú entrar... que no estabas en la casa? No, Ya, pues Claro, entonces, porque no. tú... ¿Por qué no, No, lo dejé señor, entrar? Porque no, tengo señor. temor que me saquen mis cosas. ¿qué te voy a Pelucas, sacar? me ¿Qué no es sacaste mis tuyo? cosas de ¿qué la le casa. estamos robando? Me, ¿Qué la le bo- estamos robando? me botaron mis cosas. ¿Qué te boté? ¿Qué te estoy ¿Cómo que me robando? botan? Herramientas del auto. No, Ah. mentira. Herramientas del auto. ¿Cómo Eso te es vamos a mentira. robar la Me- herramienta? no, Sí, no, no robando, sí, tú no le- robando, tú papá, le papá. debes- Empezaron, ¿te acuerdas que empezaron Tú a- le debes, Papá. tú le debes el auto completo a mi hija. Ese es otro punto. Y me debe plata a mí también. Eso se lo Ya. pasaste a tu Yo- ex yerna. Ya, pero calmado, papá, tranquilo. Yo llevaba mi triciclo, yo trabajo en feria, llevaba mi triciclo a la Ujú. casa. El triciclo pasaba pinchado todos los fines de semana, me reventaban las ruedas. ¿Cómo la Entonces- reventaron? Espérate, Me reventaba la rueda del ¿Tú triciclo. estabas culpando a alguien? Yo estoy diciendo que me tú reventaba la estás rueda del culpando a triciclo. alguien? Entonces, ahora dejo mi triciclo en otro lado. Ujú. El triciclo no está pinchado, no pasa ni pinchado ni desinflado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo trabajo, mi triciclo pasaba pinchado, le coloqué ruedas de moto, me la reventaron las ruedas de moto. ¿Por tu culpa a alguien? Entonces yo, ¿qué me da que pensar a mí? Ahora mi triciclo está en otro lado guardado, el triciclo hace más de un mes y está intacto. Bueno, podría haber sido cualquier otra persona que hubiera tenido algún problema es que con no sé, usted, es que yo o- no sé quién lo hizo, pues entonces mi triciclo ahora no pasa Sí, pinchado. pero usted lo está diciendo poniéndole, tal como dice el Eh, caballero, claro. una suspicacia ahí en esa frase. Claro, es que no me dejan qué pensar, o sea, no sé qué pensar, si son ellos o no son ellos, o sea, no sé. Ese Pero es el si- tema. ¿Cómo lo van a hacer ellos si el portón está cerrado? ¿Son ustedes? Disculpe. ¿Son ustedes los que pinchaban, No. rompían? Es que eso yo no lo oiga, sé. chuta, a ver. Pero le está respondiendo. Mire, una bicicleta igual pueden tener fugas. No estoy... Es que no sé, es que Pero- una excusa bien absurda la que estoy dando, pero nadie me ha hecho maldad con... Es que eso, ¿Por con qué sus se llevan cosas. tan mal?
en su versión. ¿Sabe qué? ¿A qué se Es debe? que eso me sorprende porque un tiempo atrás, antes de esto, con mi papá lo llevábamos bien. De hecho, que estábamos organizándonos para vender la casa, Ya. porque en su momento hubo una persona que no quería vender, que era mi hermana chica. Y en esa instancia, con los dos, yo iba para el departamento de mi hermana Sí, y sí, ha pasado. conversábamos, estábamos bien y planeando ¿Y qué pasó? tratando de organizarnos con un abogado y el asunto. De un día para otro, el papá se malinformó y sintió que todo lo que podía vender era de él. Ya. De él. Y de sus palabras salió que dijo que cuando él tuviera la plata, toda se le iba a depositar a mi hermana. Sí. Y está en su derecho. Él puede hacer con su plata lo que Está quiera. en su derecho. Pero él piensa, o no sé, como le digo, está mal informado de que es dueño. O sea, usted, de lo que debo entender es que tenían una buena relación, Sí. un buen acuerdo, Ajá. hasta que alguien, un tercero, le dice, no, si esto es todo suyo. Exacto. Y ahí empieza, no, pues a nosotros también nos Exacto. corresponde, no les voy a dar nada, ustedes no corresponden. Y ahí empiezan a sacar Exacto. Sí. las rencillas Sí. familiares de me Sí. tiraba el almuerzo, no me cuidaba, Exacto. etcétera. No, que eso fue antes de que mi mamá falleciera. Sí, por eso son Sí. rencillas anteriores, No, digo, pero es que eso, se ya. vienen, se Entonces, sacan ahora a pero- colación. Yo- Entonces, de hecho, disculpe, de hecho ahora con mi hermano, con mi otro hermano, se llevan súper bien. Y también están Y distanciados. ahora Es que mi están así, hermano, ahora es están que lo así que pasa es que mi chocando. hermano menor, cuando falleció mi mamá, me dio la espalda pensando que yo estaba manipulando a mi papá. Y manipulando de qué manera, si mi papá está bien. Yo no lo manipulo a él. ¿Manipulándolo para qué? En el sentido de que Ella me manipulando, está diciendo cosas a mí para que yo... claro, como que yo estoy diciéndole cosas a él. Claro. Y yo en ningún momento lo manipulo porque él está bien. Si él quiere, se Cosas va. como qué, como que venda, como que no le dé a los hermanos. como- Claro. Ya. Mire, yo personalmente, yo no quiero la plata de mi papá. Yo tengo mi vida resuelta, tengo mi casa, tengo mi departamento, tengo mi trabajo. Yo me mantengo bien sola. Ujú. Mm. Entonces yo no necesito la plata de mi papá. Si él quiere me da, si quiere no me da, yo me da lo mismo. Él cuando estábamos arreglando el departamento, claro, mi hija le dio pega, pero le pedía plata todos los días, Me pedía- todos los días. Que para Oh, que arreglar te- el auto, que una cosa, que la otra. ¿Está ¿Cuándo pagando el fue, trabajo vos, caballero? vos? oiga, ¿Está don pagando Juan, el trabajo? ¿cuándo fue usted a preguntar eso al conservador de bienes raíces? ¿Se ¿Cuándo fue, acuerda? no? ¿En junio? No, ¿Julio? cuando fue a sacar los papeles, ¿En julio? Tipo en julio. sí. ¿En julio O de sea, cuándo? no, el del año pasado, ¿En febrero Fue del como, año fue pasado? como la porque- semana del mismo fecha que la mamá No, falleció. sí fue después que... Fue la instancia El después. año pasado fue, pero En fue... febrero, porque ustedes traen un documento que sacaron un certificado de hipotecas y gravámenes de febrero del Eso, 2021. sí, ¿Fue ahí? pero sí. Ya. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga, Marisol Sagredo, ¿Mm? que ingrese para que hablemos de un tema que es bastante frecuente Sí. en las posesiones efectivas, en las herencias. Cuando llegue el minuto de discutir sobre la distribución de una herencia, Ujú. siempre nos pasa que terminamos hablando de las historias familiares, de los distanciamientos, de hechos que a veces en la historia de una familia han pasado sin pena ni gloria, Marisol, que han sido irrelevantes, que han sido un conflicto, pero un conflicto menor, como lo que pudo haber pasado con la hermana Teresa, que pasó antes que la mamá falleciera, pero a pesar de ese conflicto, según don Vladimir y según ellos mismos reconocen, siguieron manteniendo una relación relativamente buena, hasta que nos tenemos que sentar a repartir la platita. Pero yo creo que aquí el punto culmine en donde todos empiezan a cuestionarse la relación fue cuando la mamá de Teresa y de Vladimir estaba muy grave y le dice a Teresa que se lleve al papá de la casa porque si continúa estando en la casa, él va a fallecer junto con ella. Y eso pasa porque sentía que el papá estaba mal cuidado en la casa, que no estaba bien alimentado, que no se hacían cargo de él. Por lo tanto, ahí hubo una división de la familia, en donde ambos que deberían haber estado juntos, Juan y su mujer, tuvieron que separarse, luego ella fallece y por primera vez Teresa se hace cargo de su papá 100% y todos los hermanos terminan con su vida, cada uno haciendo su vida independiente. Y aquí viene el quiebre, porque Juan empieza a cuestionarse, bueno, ¿por qué el resto de mis hijos no me ayudó como debería? ¿Qué he hecho yo como papá? ¿Cómo me he comportado con ellos? Ellos se merecen todo lo que yo les he dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace que Juan tome las decisiones que actualmente está tomando. Así viene confianza, casi como una reunión de amigos. Sí. Antes de empezar a grabar,
estábamos con Marisol conversando sobre otro tema que no tiene nada que ver con ustedes, pero que a mí hoy día me parece pertinente conversarlo acá y que además lo conversemos entre todos y lo dejemos pensando en la casa. Estábamos hablando del fanatismo de los argentinos con el fútbol, ¿te acuerdas? Ajá. Y cómo ellos a sus ídolos le perdonan todo y le excusan todo y lo tratan de levantar. Y nosotros acá en nuestro país estamos esperando que nuestros ídolos caigan o que se equivoquen para decir, ¿ven que no era tan bueno? ¿Ven que algo tenía? ¿Cierto? Y a veces uno está esperando una razón para justificar lo que uno quiere hacer. ¿Cómo lo relaciono con esto? Que creo que aquí sí hubo problemas en esta familia, hubo diferencias en esta familia, como las hay en todas las familias. Sin embargo, esos problemas y esos distanciamientos hoy día tienen una razón para justificar lo que un tercero me dice y me impide y me beneficia a mí para tener más derechos sobre algo que me interesa. Hoy día tienen una razón para justificar lo que un tercero me dice y me impide y me beneficia a mí para tener más derechos sobre algo que me interesa. Y aquí se ve en la división de los hermanos. Mm. Por ejemplo, Vladimir, cuando tú me hablabas durante nuestra conversación, me hablabas de tu papá como que fuera una persona que está súper bien y que no necesita apoyo ni contención de ninguna manera. Y tú ahora dices que lo están mal influenciando, Teresa. ¿Cuál es la percepción? Habla con tu papá, dile, muéstrale cómo lo estás viendo, porque yo creo que cada uno se ve de acuerdo a su propia realidad, no se están viendo como realmente son. Oye, viejo, sí. No, oye, sí, mira, si yo papá, contigo pero no voy a hablar. Terco, pero no soy terco, ¿viste? Es que lo que pasa es que mi papá lo que quiere es que estar tranquilo porque mi papá no está Pero bien. si, oye, si está Él no tranquilo, está. si nadie lo jode. Mira. Nadie lo jode. Sí, Yo sí dejé lo de han llamar Y por la lo llamada mismo. por teléfono, ¿quién la jode? Te he llamado ya. 2 veces. Sí. Te he llamado 2 Pero, veces mira, para ya, decir pero que no hablen tranquilo. tonteras. Que no hablen... No, ¿Qué no, tontera? no, ¿Quién llamaba por teléfono? yo, te, ¿Llamaba yo te llamaba Ya, para pues, saber ya, cómo pues, estaba ahí. pero yo no... Chau, pa' puro Sí, ya. pasar rabia. Mi papá, mira hermano, mi papá no está bien. Pa' puro pasar rabia Él me no- A llamaba. ver, Él- vamos a él partir no está por bien. aclarar un tema y seguir avanzando después con Sí. Marisol para que dejemos súper claro cuál es la posición Eso es lo que quiero legal y saber yo. jurídica Eso. de esta discusión. Eso es lo Y que de ahí para necesito. adelante empezamos a construir, Bueno, no a eso es lo que destruir. necesito, que vean el tema Ya. del... Ay. Wow, fiado. ¿Por qué soy tan terco, viejo? Ya, vamos ustedes participando para que me vayan ratificando o corrigiendo lo que voy a escribir, ¿ya? El matrimonio entre don Juan y doña Rosa ocurrió en 1974. Exacto. Sí, ¿Es así, don Juan? sí. El 10 de mayo. 10 de mayo. Entonces vamos a ponerle aquí también como quiere don Juan, 10 de mayo de 1974. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? Estamos en lo correcto. Listo, tic. No se discute más ese tema. Después, la compra-venta de la casa que se están cuestionando ocurrió en el año 1980. ¿Es correcto, don Juan? ¿Sí? ¿Está correcto? Así soy. Correcto. No se discute. El fallecimiento de doña Rosa ocurrió en junio del 2020. ¿Es correcto? ¿Sí? Correcto. La consulta al conservador de bienes raíces de Santiago de ustedes dos fue en febrero del 2021. ¿Estamos? ¿Sí? Y fíjense que aquí viene el dato importante. Cuando les consultan a ustedes, cuando ustedes van a conservar bienes raíces, van a consultar de quién es la casa y a nombre de quién está inscrita la casa, ¿cierto? La casa era de la sociedad conyugal y figuraba inscrita a nombre de don Juan. ¿Sí? Hasta ahí eran las únicas inscripciones que habían en el conservador. Sí. Pero don Vladimir tramitó la posesión efectiva
No, eso no corre. Espérate. Sí, corre, caballero. espérate, En Chile espérate. corre la posesión Espérate. efectiva de doña Rosa. Y esa posesión efectiva se inscribió en marzo del 2021. Tengo ahí todos los certificados de posesión efectiva inscritas. ¿Por qué es importante esto? Quiero que entiendan que el conservador de bienes raíces es un registro público, donde se va anotando todo lo que va ocurriendo respecto a las propiedades. Se van haciendo anotaciones al margen y se va siguiendo la historia de la propiedad. Cuando uno le encarga a un abogado hacer un estudio de título, eso es lo que revisa, todas esas inscripciones que hay en el conservador de bienes raíces, más otras prohibiciones y inscripciones en otros libros, pero principalmente esto. Cuando ustedes concurren a preguntar, que es aquí, no estaba inscrito el fallecimiento de doña Rosa. Ya. Entonces, cuando el señor mira el libro, dice, hay una propiedad que corresponde a este matrimonio y este matrimonio está casado en sociedad conyugal que hasta ahora, si es que no sale pronto y ojalá que así sea la modificación en nuestro Código Civil, el marido, o sea, don Juan, es el administrador de la sociedad conyugal. Entonces, cuando el señor del conservador de bienes raíces le dice, don Juan, usted es dueño de la propiedad y puede venderla sin darle a nadie, pedirle permiso a nadie, efectivamente tenía la razón, porque este caballero no sabía que un mes después se iba a inscribir el fallecimiento de doña Rosa. Y con eso, esta propiedad, que antes quedaba a nombre de don Juan como administrador de esta sociedad conyugal, hoy día, al inscribir la posesión efectiva, esa misma propiedad queda a nombre de don Juan, como lo acredita la posesión efectiva, en su calidad de cónyuge sobreviviente, pero también de su hijo Vladimir, de su hija Rosa, de su hijo Juan y de su hija Teresa. Sí. 1, 2, 3, 4. Y eso dice el certificado de posesión efectiva. Dice, esta propiedad hoy en día es de don Juan en su calidad de cónyuge sobreviviente y de los 4 hijos. Y lo siguiente, que es súper importante. La propiedad completa era de la sociedad conyugal. Sí. Con la muerte de uno de los cónyuges se produce el término de la sociedad conyugal. La parte que era del marido, don Juan, sigue siendo de él en su calidad de socio de la sociedad conyugal, porque está vivo, lo vemos acá. Esta parte es de él. La parte que era de doña Rosa, como ella falleció, pasa a los herederos de doña Rosa. Y de eso la ley dice, a los hijos les corresponde igual que al cónyuge. Y al cónyuge es el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25% de esta parte. O sea, el 25% sigue siendo de don Juan. Y el resto, 1, 2, los 4 hijos. Ya. Esta es la realidad de esta casa. Así es como corresponde. Y así es como yo quiero que ustedes entiendan que se condice la mala interpretación que tenían. El señor del conservador de bienes raíces está en lo correcto cuando a esa fecha le da esa No respuesta. estaba inscrita la casa. No estaba inscrita la no posesión estaba inscrita. efectiva. Eso Al no lo inscribir sabía. la posesión efectiva, la figura cambia a esta. Hoy en día, don Vladimir, junto con sus otros hermanos, es tan dueño de la casa como don Juan, aunque en distinta proporción. Sí. Ya. Este 50% es sí o sí de don Juan y el 25% de acá es sí y sí de don Juan. Y el saldo se divide en partes iguales por 4. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Ya. Teniendo claro eso, lo dejaré ahí para que a nadie se lo olvide. No está claro. Es que yo no sabía que estaba eso, había que hacer eso. O sea, no. Yo le Ay, puedo pero dar copia no. porque don Vladimir Sí, trajo no, acá está bien. todas las resoluciones e inscripciones en el conservador de bienes raíces Sí. de la posesión efectiva. Y la resolución de la posesión efectiva no solo establece quiénes son los herederos, sino que establece cuál es el inventario de bienes quedados al fallecimiento de doña Rosa. Ujú. Y en ese inventario sale el 50% de los derechos en esa propiedad. Ok. O sea, está todo en regla. ¿Ya? Una consulta. El papá tenía 2 vehículos antes de hacer posesión efectiva. Los vendió antes de hacer la posesión efectiva. ¿Eso puede los hijos hacer algún trámite con respecto a eso?
con 2 Le va a bienes. salir más caro el trámite que hacer ¿Cierto? algo. Sí. Ya, no Yo de consulta usted- para orientarme, porque... Pero si fuera por eso, yo reclamaría que a un hijo yo le regalé un auto y el otro lo vendí. No, pero es una consulta, si no... Eso No es- vale la pena que No, discutan. si sobre no, eso. si yo, Ya, bajo ese parámetro, Mm. habiendo entendido eso, no, si eso ¿estamos claros con está, eso? ¿Está claro? ¿Se acabó el problema o no? ¿O siguen con alguna Eso diferencia? es lo que El le tema preguntar al papá. es que mi papá Ya, quiere vender. yo, El tema es que mi papá quiere vender. Sí, pero quiero Ya. que además limen las asperezas, pues, entre el No, papá está- y el hijo. El caballero Ah, pero hace papá, un rato papá, hizo papá, así, o sea, no papá, quiero ni escucharlo. Oye, papá, oye, vos, Papá, te están hablando. mírame, Papi, te están hablando. oye, viejo. no, si yo ¿Por no qué no quiero, quiere hablar? Pero ¿por qué no, sigue no. enojado con su hijo? ¿Cuál es la razón? Es su hijo. ¿Por qué está enojado? No lo voy a decirle porque Pero deberías decírmelo, vos, No, porque a lo mejor cometió algún error y se pueden enmendar. este sinvergüenza, Pero mira lo que está diciendo. Pero Este lo sinvergüenza- Papá, habla bien, habla tranquilo. este compadre es medio hijo Soy tu mío. hijo, papi. Es medio hijo mío. Anda, crack. Señor, usted no me puede No, salir con eso Papá, después de no, tantos eso años. No, eso no. Eso, Ya, no, papá. eso no viene al caso. Fome. Aquí no viene al caso. Ya. Y le debe plata a mi hija, le debe plata a mí. Y cuando uno le cobra, no, eso no corre. Oye, papá. Eso oye, no corre. No, Oye, viejo. ¿Qué pasa? ¿Dejé de ser tu hijo ya? No, siempre hay que ser hijo. ¿Y entonces en qué topáis? Pero tú no pagáis cuando pides plata. Papi, pero es que no estamos hablando de ese tema, Eso- estamos eso- hablando de otra cuestión, ¿cachai? es tema una mío cuestión de, es tema mío con él. del papá con el hijo, ¿cachai? De la discordia que tenéis con tu otro hijo. No, si el otro hijo no También tenéis discordia. Sí, porque él también. Con la lo Rosa dejó. también tenéis discordia. tengo Conmigo discordia. tenéis discordia. Por- Estamos Sí. todos de No, acuerdo señor. contigo, seguís teniendo Mira, discordia. yo con ustedes no quiero saber nada. El tema es que ellos se portaron mal con mi papá, entonces mi papá está sentido con ellos. Ese es el tema. Es más que sentido, parece Marisol. Está súper sentido con No, ellos, no, pues se no. portaron muy mal Como yo con te él. decía, desde que tuvo que dejar su casa, es como que hubiera tomado conciencia de lo poco importante que es él para el resto de sus hijos. Sí, pues. Entonces se siente abandonado. Ah, Y al final el tema de la casa es un tema secundario. Él se siente abandonado, poco tomado en cuenta. Entonces dice, no es sano que tú en este minuto empieces a sacar cosas antiguas, No, sí, pero no. lo que pasa es que tú te sientes como, yo he dado tanto por usted, me he esforzado tanto, he trabajado tanto, les regalo cosas, etcétera, y a mí, ¿quién me cuida? Y ahí la única que aparece es Teresa. Yo era el que trabajaba a veces las 24 horas, sentado en el volante, ¿ya? Para que a los hijos no les faltara nada. No te merezcas el trabajo de la mamá. Y usted, No, pero esa está mamá hablando también. de él. No, está hablando de ¿Puede, mamá. puede ser que ustedes se hayan equivocado Que me lo digan, ¿qué, po? en falta de amor. Si finalmente se traduce en eso. Mm. Amor, es que... Amor siempre, o sea, a ver, si yo no lo voy a hacer, si yo no hago un plato de comida, eso no quiere decir que no lo quiera, po. Para usted, pero para otro puede ser distinto. No, es que debería decirme, porque no sé, ¿qué, papá? ¿Qué te falta que yo enmiende algo contigo? no, ¿En qué? él lo ¿En único qué? que sabía es pedir plata. Pedir plata. Ella que ¿Qué se lo podría- diga. pero podemos reparar, pues, don Juan. Lo que está diciendo don Vladimir, ¿qué cree usted que sería necesario que sus hijos hicieran para reconciliarse con usted? No, yo no. Mire, si yo no. lo que pienso yo, que se preocuparan más de mi papá y no, No, lo traten ¿De qué mal. forma? Yo, Preocuparan el ¿De tema. qué forma? personalmente, yo no quiero saber nada de ellos, ni de la Rosa, ni del Juan. Nada. Mi papá está muy dolido con ellos. No, está muy... nada. ¿Se puede nada. reparar? Yo al Vladimir lo quería harto. Yo creo que se harto. podría, pero es Harto. importante que primero los hijos hagan una muestren que se equivocaron. Vladimir, yo entiendo, tú estás en tu parada, pero ponte en la papá. visión de tu papá, que tuvo que irse de su lugar seguro porque no se sentía cuidado, que veía que su mujer iba cada vez peor, cada vez peor, y que ella le pidió a su hija que se lo llevaran. Sí. Entonces, él siente que dejó todo un poco para poder seguir lo que tu mamá pedía. Pero además, cuando yo te pregunté, bueno, ¿y por qué se fue tu papá? ¿Qué me dijiste tú? ¿Te acuerdas lo que me dijiste? Porque la mamá le pidió... ¿Qué fue lo que te Me dije? dijiste, porque fue cobarde.
Ah, sí. No. Sí, ¿Qué? dejaste a la mamá. cobarde. Mira, la mamá estaba mal y tú muchas veces te arrancaste donde mi hermano para quedarte No, 2 meses para no no, poder. no, yo no me arranqué. No, ¿Cómo que no, papá? Yo no me arranqué. No te hiciste. Mira, Yo, ¿sabes qué? es que Era mi hijo, acompañar a tu mamá, a mi mamá, era mi señora acompañarla, le dijo a ella, llévate acompañarla. a tu padre. Yo le dije, Pero ya antes me de voy. eso, papá, No. ya Pero antes de eso, ni arrancar de mi señora, ¿por papá, qué? ya antes de eso, cuando la mamá estaba malita, Ah, te No. encerrarte 2 meses allá en Batuco Pero él no. porque tú sabías que no podías. pero Claro, estaba ella. No. pero él no, pues si tú soy el marido, po. Estáis No, mal. estaba ella. Estáis mal. Pero Pero tú soy el marido, ese tú no soy la será pareja, po. un problema de pareja y no un problema entre No, no, padre e Sí, hijo. no, pues no, pues no. no. No estoy Espérame diciendo un que. segundito. No, espere, no, espere. No estoy diciendo que efectivamente haya pasado, ni que tenga razón él, ni que tenga razón este Sí. señor. Estoy diciendo que ese drama que ustedes están reviviendo hoy, a mí me parece, y Marisol hará la sanción de esto, que es más un problema de pareja Sí, pues. que un problema de relación padre-hijo. Yo puedo decirle a mi papá, a mi mamá no me parece como lo que hace con mi mamá, no me parece lo que hace con mi papá. Pero ¿por qué ustedes, a pesar del fallecimiento de la señora, siguen viviendo en un problema que hoy no existe? Porque está ahí latente. Mire, yo. Entonces, ese sentimiento, esa sensación de ser dos enemigos en relación a una realidad que se vivió está ahí presente. Y por eso es que a Juan le cuesta mucho dar vuelta a la página y Vladimir siente que todo se tiene que hacer como se debe, pero te cuesta expresar emoción y él también le cuesta Incluso- responder. ¿Y qué es lo que hacen? Se aíslan. Incluso yo le pregunté a mi señora, ¿queréis que vaya para Batuco? Señor, ¿Sí si no ese o es no? el tema, usted No, sigue no es el hablando de tema. ese No tema, es el tema. porque me imagino que es el tema que más le duele o que más le molesta. Pero creo que ese no es el tema entre ustedes. No, ese no es el Esa es tema. una resolución o una conclusión, una decisión a la que llegaron ustedes como pareja y ya fue. Sí, Fue pues hace ya, un año atrás, ya pasó. ya No, sí, pasó. ya fue. sí. Entonces, pero lo que no va a pasar y lo que ya no sigue siendo es que son padre e hijo. Sí, pero Que usted tiene 4 hijos, no Sí. 1, 4 hijos. Y que don Juan está en una edad en que a lo mejor se es más intransigente y a lo mejor tiene derecho a hacerlo. Entonces aquí los que tienen que ceder, los que tienen que buscar caminos, son los más jóvenes. Porque no estamos hablando de niñitos, Ujú. estamos hablando de hombres y mujeres jóvenes. Y sería muy triste que así como su madre se apartó de su padre para fallecer, sería muy triste que en esta etapa de la vida el padre se apartara de los hijos en la misma situación. Usted lo dijo. El padre se aparta de los hijos. ¿Y quién lo puede Nosotros evitar? nos queremos acercar, pero él está Acérquense, acérquense. A lo mejor Marisol les puede dar algunos tips para que lo logren, porque no va a ser fácil y está en su derecho en que no sea fácil. Está enojado, está triste, está amargado. A veces, cuando uno se enoja, caballero, o sea, a veces cuando uno se enrabia, a veces cuando uno tiene enojo, a veces cuando uno es duro con una persona, no es porque haya odio. Míreme, no es porque haya odio, no es porque haya desamor. Es simplemente porque duele. Es justamente eso. Ustedes van a tener que saber llegar a él. Porque él ahora no va a querer juntarse con ustedes y este va a ser un círculo vicioso. Quiebren el círculo vicioso. Acérquense. Quizás usted, doña Teresa, que está aún cerca de su padre, Ujú. puede ser el nexo al puente, el Puede- camino, Puede ser. de a poquito, Sí. lento. Pero no tenéis que decir puede, tenéis que afirmar, sí Cálmate, se puede. estamos conversando, cálmate. Mira, está hablando conmigo, tú te quedas calladito. Sí, y yo soy más amiga de los se puede que de los absolutismos. Uno mire, nunca sabe lo que va a pasar en la vida. Yo lo hago, yo puedo hacerlo. Que ellos se dan también, porque, mire, Por mi papá- supuesto, esto es de todos. de todos. Y Yo- mayormente de ellos, que es lo que acabo de decir. Yo lo que quiero es la tranquilidad de mi papá, que él esté bien, porque él ha estado súper mal. Sí, por eso Mal. mismo que estamos hablando, Emocionalmente, por eso que estamos hablando de este sí. tema, porque quiero que separemos. Sí, no, si yo... Son 2 recipientes distintos. Sí. En un recipiente está la casa. Sí. Ahí está explicadito. Sí, sí, no, Ta- sí. y perfecto. don Vladimir dijo que estaban todos de acuerdo en vender. Yo les sugiero que vendan de común acuerdo porque en un juicio van a perder todos. Entonces mejor que vayan de común acuerdo, vendan y se reparten. Contraten entre todos un solo abogado para que haga la repartición en buena forma, para que le dé a cada uno para que haga todos los cálculos y los guíe y no los vayan a estafar tampoco con la venta si se de la puede casa. vender de mutuo acuerdo, De mutuo acuerdo. ¿Y Si para qué no hay abogado? un acuerdo, terminan en un juicio de partición. Eso va en un recipiente. Lo Ah, guardamos. Está ya. listo. Saquemos ahora el recipiente donde están las emociones. Sí. Hay una familia
distanciada, con un Ujú. quiebre importante, en un minuto de la vida en que es muy importante para don Juan contar con esa familia, aunque él en este minuto se haga el duro, que está enojado y que no quiere nada. Hay una historia muy larga atrás, tal como él dijo, de sacrificio, de demostraciones de cariño, de preocupación. Entonces, yo no creo que no sea posible la reconciliación. Y Yo- Marisol acaba de decir, la reconciliación tiene que partir de los hijos. Pero sí, mire, perdone que la interrumpa un poquito. Mi hermana pasa por encima de mi papá y no lo saluda, no lo habla, nada. Entonces, ¿Y eso es lo él? que... Y él hizo lo Y mismo. un día hizo lo mismo, pasó por la feria, ni siquiera pasó y ni saludó a mi papá. Estaban todos enojados. Ustedes también Es estaban que enojados. si es mi Ustedes papá... Es que no te va a sí. saludarte. Señora, Sí, ese es Sí, el no, problema. está bien, sí la usted entiendo. puede hacer el cambio. Usted puede ser de quien genera el cambio. No nos preocupemos de lo que pasó para atrás. Si todo lo que pasó para atrás está debidamente justificado con este malentendido que tenían, donde él creía que lo estaban despojando y él creía que le querían robar su parte. Estaban todos malentendiendo la situación Claro. y enojados con el otro. Entonces, de aquí para atrás, como bolita no vale. No, De aquí para atrás, lo que pasó tenía otro tinte. Lo Claro. importante es lo que pase de aquí para adelante. Y de aquí para adelante quiero que construyan por don Juan. sí, no, sí, por eso yo creo que mi papá esté bien. Eso es lo que yo Bueno. necesito, que él esté tranquilo. En resumidas cuentas, ¿se puede vender la casa así o Se no? puede Se vender, puede eso fue lo que les expliqué. Y tienen Sí. que repartir así. Sí. Y tienen que firmar todos sus hijos. Ya, Ya. pero hay Marisol, algunos Espérate. tips para los hijos para que puedan acercarse a los que quieran, ¿ah? Porque es lícito también Sí. que a lo mejor haya uno o dos que no Eso es quieran. importante. Nosotros conocemos la voz de Vladimir, pero no de los otros hermanos. Céntrense en lo que funciona. ¿Qué El otro funcionaba con su hermano- papá? Espérate, papá. ¿Qué era positivo? ¿Qué cosas hacían juntos y los hacían reír? ¿Con qué cosas estaban en el mismo sintonía? Puede ser con el fútbol, puede ser con otro deporte. Acercarse de esa forma, porque yo creo que centrándose en lo que funcionaba de la relación, se puede reconstituir. Si es que no se centran en algo que realmente vibre en los dos, va a ser muy difícil. Y Juan, también te quiero decir algo. A pesar de todo lo defraudado que te sientes, yo sí veo, por lo menos del único hijo con el que yo hablé y que está aquí, que es Vladimir, que él te quiere. No, sí, yo también. Ahí está. Eso Pero- funciona. Ya con Pero eso eso se murió. No se murió. muere. no se murió, porque fíjate que yo hablé con él y sí se notó que te quiere. No sabe cómo hacerlo, ¿ah? Está un poco perdido sobre cómo ser hijo tuyo, sobre cómo expresarte que te quiere. ¿Y sabes qué? Tú también lo quieres. Yo también No, si escuché cosas tuyas. yo estoy de acuerdo. Si yo lo crié. Lo que pasa es que él quiere que las cosas estén tranquilas. Él quiere que se preocupen de él también. Eso depende de todos. Depende Ahora- de todos, depende de ellos. De todos. Sí, lo Ahora, cuido. por ejemplo, si un hijo Más no que eso. firma, ¿qué pasa? Juicio de partición. Eso Juicio fue de lo que partición. expliqué. Y eso no sirve. Sí sirve. ¿sí? Sí, Sí, pero... sí. Es la forma de vender cuando alguno de los hijos o alguno de los herederos no está de acuerdo en firmar. Ya. Esos son los dos caminos para vender. De común acuerdo y tienen que firmar todos, los Porque- 4 hijos más usted. O juicio de partición donde un juez partidor, si alguno no quiere, vende igual. Y Le hago una reparte consulta. igual. Mire, si yo bien de repente puedo vender los derechos a mi hermano, o Sí, si no quisiesen ellos, ¿yo puedo vender esa parte a una parte externa a la familia? sí. Ahora, bien difícilmente uno como abogado le va a aconsejar a alguien que compre derechos sobre una propiedad donde hay más herederos que están en disputa. Ya. Es meterse en un problema Ese- ya, pero gratuitamente. ese- No, meterse en un problema y más encima pagando para meterse en el Claro, problema. no, pero me voy al hecho de que, por ejemplo, esa persona compre mi derecho. Pasa a que- ocupar el lugar suyo en la herencia. Esa persona. Claro, podría ocupar, o sea, podría ser ocupar la casa mientras hasta que, está se en inicie, venta. hasta que se inicie el juicio de partición. Ajá. Porque si se inicia el juicio de partición, el juez partidor toma la administración de este Ujú. bien en común y va a empezar a cobrar arriendo que se va a descontar de la parte hereditaria que le corresponda. Ya. Cualquiera de los herederos puede además iniciar una acción en tribunales de justicia pidiendo el término del uso gratuito y por lo tanto cobrar un arriendo que Ya. se distribuya entre todos los dueños de la Entre todos propiedad. los dueños de los hermanos, ya. Sí. Entre todos Ahora, los... respecto a un tema que yo sé que quedó dando vuelta por ahí, incluso que en la producción. En Chile se respeta el derecho a la residencia o al domicilio. Existe incluso un delito, que es la violación de domicilio. Se respeta respecto de la persona que esté viviendo en ese domicilio, sea quien sea.
sea un extraño, un arrendatario, un heredero. No hay ninguna obligación ni del arrendatario, ni de los herederos, ni de la persona que vive ahí, de entregarle llaves a terceras personas para que entren cuando quieran a su domicilio. Insisto, entrar al domicilio de una persona, a la residencia de una persona, sin permiso de quien la está habitando, constituye el delito de violación de domicilio. Así que es grave. Uno tiene, además, por norma de buena cortesía y crianza, si hay alguien viviendo ahí, tocar el timbre, golpear la puerta o ser invitado. ¿Ya? ¿Algo más que agregar, Marisol? No. Muchas gracias. Gracias. Ya, estimados, habiendo aclarado el problema jurídico y legal que ustedes tenían, Eso es lo que yo quería saber. espero que se pongan de acuerdo para lograr la venta tal como indica ahí. O por último, Insisto en que es recomendable que tengan un abogado para que para remate, haga la distribución y revise también la compraventa, en que se cumplan todas las formalidades y solemnidades legales para que no van a ser ustedes ya, perdón. víctimas de alguna estafa o de algún engaño. La propiedad es 50%, Sí, no, sí. reitero, de don Juan en su calidad de cónyuge, y el resto de la herencia, la que pertenecía a doña Rosa, se reparte un 25% a don Juan y el resto en partes iguales entre los 4 hermanos. Y con esto cerramos la sesión.